Ujú. De todas maneras, también yo lo que siempre he oído es que los veteranos suelen ser muy reservados en Ujú. su ambiente familiar, ya sea por un motivo o por otro, pero suelen ser bastante reservados. Y bueno, yo lo que te quería preguntar, es si desde tu punto de vista ha habido algún momento, desde que la División Azul vuelve a España hasta la actualidad, o sea, un montón de años, pero si ha habido algún momento en el que de alguna manera ha habido algún tipo de interés institucional por, darle voz a los miembros de la División Azul, ya sea durante esa primera etapa de los años finales de los años 40, ya sea en los años finales del franquismo, después de la muerte de Franco, en la actualidad o no, o siempre ha sido un tema que ha estado más bien silenciado y apartado. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Pues mira, el problema es que cuando podía haber, habido un interés en que contaran su experiencia, es decir, el año 42 o el año quizá hasta el 43, no estaban en situación de contarla por escrito, que es lo que estamos hablando de siempre, ¿no? Porque tenían que regresar a España y ponerse a escribirlo, ¿no? Sí que hay algún libro, muy poquitos, hay además algunos realmente precioso. El diario del teniente Errando Vilar, un oficial médico, por cierto, que manda una unidad, digamos, tan, entre comillas, anodina como una unidad de ambulancias. Ese se publicó el año 43. O el del coronel Martínez Esparza, también en el año 43. Pero, ¿qué pasa el año 44? El año 44 la guerra ha dado un vuelco. Para España, un vuelco peligroso, puesto que puede convertirse en un teatro de operaciones, en cualquier momento. Y por una ofensiva aliada, me refiero, ¿no? No parece que sea el mejor momento para dar a conocer las historias de División Azul. ¿Y qué te voy a contar ya en el año 45 cuando la guerra acaba, no? Y entonces, al régimen de Franco es objeto de un cerco internacional, se le llamó, vamos, se le condena al ostracismo, no se le deja entrar en Naciones Unidas. Lo último que conviene al régimen es que se hable de la División Azul. Y hay un auténtico apagón informativo al respecto, ¿no? No se publica nada en la prensa que está firmemente controlada por el régimen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se publica algún librito? Poquísimo, poquísimo, eh, porque hay algún autor que se empeña, vamos, a costo de lo que sea, en que se publique ese testimonio de la campaña. Pero, ahora lo sabemos, lo que se publica es una cantidad infinitesimal con respecto a lo que tenían escrito. Muchísimos divisionarios, convencidos de que aquello iba a ser, algo excepcional, llevaron diarios con la voluntad de escribir libros sobre la experiencia. Es curioso, porque alguno te comenta, por ejemplo, en su diario, y dice: le estoy diciendo a mi mujer que guarde con mucho cuidado todas las cartas que le envío, porque cuando regrese a España quiero escribir una novela. Es decir, no solamente los diarios, sino incluso las cartas. Querían conservarlos porque pensaban que esto iba a ser, material, para muchos libros. Y se encontraron con un apagón informativo y casi, casi con una especie de censura, ¿de acuerdo? Solamente los más tenaces publicaron sus obras. Pero es que te estoy hablando de media docena, todo lo más. ¿Mm? Y muchos no tenían ni los medios ni los contactos, guardaron ese manuscrito en el cajón y se han quedado ahí. Cuando empezaron a aparecer las hermandades de la División Azul, que ya es en el marco de la Guerra Fría, a partir del 54, no está mal hablar de la División Azul. Empezaron a publicar estas hermandades distintos boletines. Y es curioso, porque ahí reaparecen muchísimos escritos. ¿Qué ha pasado durante la campaña? Bueno, la guerra básicamente es una situación de aburrimiento, de rutina, total, total, total. Pero ha habido 3, 4 días de esa campaña en las cuales a X divisionario le han ocurrido cosas o interesantes, o dramáticas, o trágicas, o divertidas, lo que sea.
pero que da para un excelente artículo. Entonces, en esta prensa de divisionarios publican infinidad de artículos con este tema, que son muy interesantes por una razón. Como están orientados a esta prensa de divisionarios, son muy fidedignos. No van a decir, yo he hecho tal o he hecho lo de más allá, porque saben que los que lo van a leer van a decir, tú eres un imbécil, es que te crees que no eres el único que ha estado en Posad. Entonces son muy fidedignos, ¿no? Y también empiezan a reaparecer poco a poco libros. En los 50, en los 60, en los 70, pero es muy llamativo. Es en los años 90 cuando empieza una auténtica eclosión. ¿La razón? Bueno, pues que ha acabado la Guerra Fría con una derrota aplastante del comunismo. Y muchos dicen, hay un libro que se titula exactamente así, Teníamos razón, de un tal Arturo Espinosa Bóveda. Teníamos razón, se llama el libro. Porque dicen, claro, si el año 91 cae esto, nosotros ya quisimos que cayera el año 41. Y entonces son muchísimos los que empiezan a sacar, ellos o sus familias, del cajón donde han estado olvidadas esas poesías, esos relatos cortos, esas novelas, esas memorias, esos diarios. Y dices, madre mía, no me podía ni imaginar que hubiera tantísimo escrito. Es más, a estas alturas, viendo el ritmo con el que aparecen, yo pienso que podrían aparecer, si yo tengo testimonio escrito de 450 hombres, si me dicen que van a aparecer de otros 450, no me sorprendería para nada. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, de vez en cuando hago una presentación de este libro o de otros, y raro es la vez que no vuelvo a casa con 2 o 3 diarios más, que me dicen: "Oye, mira, como sé que estás en esto, toma, el diario de mi abuelo, toma, el diario de mi padre". Algunos son, tremendos, ¿no? A mí el último que me facilitaron es de un señor que murió al mes de estar en el frente, un oficial, que, tenía ya la guerra civil. Había hecho el servicio militar de joven en su época, después en la guerra civil, fue oficial provisional y finalmente va a Rusia. Es muy, profundamente conmovedor, y te voy a decir por qué. Es un señor que sobrevive a la batalla de Krasnivor y, cuenta en el diario: "He pensado que voy a escribirle a mi mujer porque seguro que han llegado noticias a España sobre esto que ha ocurrido aquí y la pobre estará muy intranquila". Y efectivamente escribió a su mujer y mandó la carta el día 12 de febrero. ¿Sabes cuándo murió? El 13 de febrero. Él convencido diciendo: "Si me he escapado a Krasnivor, ya no me ya no me va a ocurrir nunca nada, ¿no? Así es que voy a mandarle esto a mi mujer para que no se asuste". Y sin embargo, muere al día siguiente, una bala perdida, ¿no? Un francotirador, vamos. Eh, Luego, repito, siguen apareciendo testimonios y yo estoy convencido de que aparecerán muchos más, ¿eh? Era casi inevitable la tentación de escribir sobre una campaña como esta. Sí, no, yo que te lo preguntaba por eso, porque es que parece que la visión es como que la visión así externa. Y es que los divisionarios no han tenido excesivamente publicidad por No, parte del no lo han gobierno, tenido. insisto, ya sea el gobierno de Franco o el gobierno que tenemos ahora, pero Sí, entonces, como nunca se le ha dado esa visibilidad, muchas veces los relatos sobre la división azul o la creencia popular se basa en diferentes consignas que se emiten pues por los gobiernos de turno en relación a lo que a ellos les interesa. Y yo estoy convencido de que si ahora mismo, bueno, cada vez menos, pero si se sale a la calle y se pregunta la típica pregunta de: "Oye, ¿qué opinas sobre la división azul?", hay muchísima gente que cree de forma férrea que ninguno fue voluntario y que todos fueron forzosos. Entonces, son pensamientos que yo creo que parte de la culpa es esa, es la poca publicidad claro, que siempre se le ha dado a los miembros, ¿sabes?, de la división azul, a los veteranos. No sé qué opinas al sí. respecto. Mira, se da la casualidad de que creo que ha sido hace 15 días. El Ministerio de Defensa, pues, tiene una activa política de presencia en redes, y entonces, a través de uno de sus portales, ha puesto a disposición del público lector,
todos los artículos publicados en la revista de Historia Militar que edita el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, nada, que sin el más mínimo esfuerzo puedes acceder a un total de 1.670 artículos, ¿de acuerdo? La revista empezó a publicarse en el año 57. Sigue publicándose en la actualidad. ¿Cuántos artículos dirías que hay sobre la división azul? No, creo que pocos, ¿no? Entiendo que pocos. ¿Pocos? Uno. 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 O sea, la institución que más interesada debía estar en dar a conocer este hecho, porque la División Azul es una unidad del ejército español, compuesta por voluntarios, sí, pero del ejército español, donde se aplica el Código de Justicia Militar Español, los mandos los nombra el Estado español a través de su Ministerio del Ejército entonces, y todos son españoles, no hay personal de otras nacionalidades. Todos los puestos de mando son españoles, los 4 alemanes que hay son personal de enlace, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Ejército de Tierra Español, desde el año 57, en pleno franquismo, no vamos a decir, es que claro, con el régimen que se instala, con la transición, con la democracia, pues no. Hay un intento de no darle ni el más mínimo énfasis. ¿Y qué pasa? Pues como tú dices, eso hace que las leyendas proliferen, ¿de acuerdo? Antes citabas tú el programa que hicimos hace 2 años, ¿verdad? Y yo no he podido evitarlo, la tentación de decir, "Oye, ¿cómo estará resultando este programa?". Y puse en YouTube, digo, voy a ver por cuántas visualizaciones va, ¿no? Pero el caso es que puse simplemente División Azul, ¿vale? Entonces me salieron varios programas sobre División Azul que yo conocía y otro que no conocía. Se llama algo así como documental sobre División Azul. Bueno, es un documental razonable, hay algún pequeño error de detalle, hay algún enfoque que no comparto, pero me parece una cosa bastante digna, ¿no? Bueno, el caso es que me llamó la atención, digo, voy a ver qué es lo que dice la gente sobre este programa. Y se te caen los palos del sombrajo. Cuando te ves que hay 2 o 3 de las personas que intervienen esos comentarios dicen: "Ya, pero en este comentario, en este programa, no se ha puesto que hubo 5.000 desertores". Tú fíjate la cifra, 5.000 desertores. Ya, otro le respondía: "¿Pero qué dices?". Dice: "Sí, hubo 3.000 que se dejaron capturar, es decir, que se hicieron prisioneros", dice, "y 2.000 que no regresaron". 5.000 desertores. En la División Azul no llegan ni al centenar. Es que son tan pocos que los conocemos con nombres y apellidos. Es más, y lo llamativo es que de estos señores que desertan, cuando muere Stalin y regresan a España, la mayor parte de esos 70, 40 de ellos, deciden regresar a España y solamente son 30 los que se quedan en territorio soviético. ¿Cómo es eso posible? Por esa desinformación que ha habido. Entonces, como se ha ocultado esta historia, hay gente diciendo las tonterías más increíbles. 5.000 desertores. Dios mío, pero si no llegan al centenar, ¿no? Efectivamente, eso ha permitido que aparezcan mentiras de unas proporciones colosales, ¿no? Bueno, mira, es que recuerdo un profesor de la universidad que escribió un artículo que circula bastante por internet, donde decía, había encontrado la documentación sobre la División Azul existente en el antiguo Instituto de Moneda Extranjera. Antes había una institución que realizaba todas las operaciones con moneda extranjera, ¿de acuerdo? Le sorprendía que esto estuviera allí y pensaba que se monta una teoría conspiracional muy divertida, pero que no hace al caso. ¿Eh? El caso es que dice, bueno, del análisis de esta documentación, se descubre que se le pagaba mucho más a los alemanes que servían en la División Azul que a los españoles. Entonces, ¿por qué? Porque él ha encontrado unas cuentas que pone
haberes españoles. Y te das cuenta que pone haberes alemanes. Las cifras son muchísimo más elevadas en la que pone haberes alemanes. Pero como el señor no tiene ni la más remota idea de División Azul, lo que ignora es que la División Azul tenía 2 pagas. Una, la que recibía de España, los llamados haberes españoles, y otra, la que recibían de Alemania, los haberes alemanes. ¿De acuerdo? Como la documentación que se conserva, que él analiza, estaba en el Instituto de Moneda Extranjera, evidentemente se refería básicamente a las pagas que hacían los alemanes. ¿De acuerdo? No a los alemanes. Entonces, cosa porque, repito, no hubo nunca alemanes en la División Azul, más allá de un puñado, 50 hombres en misiones de enlace. Fíjate tú el desconocimiento tan tremendo que se demuestra ahí. Y estamos hablando de un profesor universitario. ¿De acuerdo? Confunde que haya una paga que entrega a Alemania con que se esté pagando a alemanes. Es increíble, es increíble. Bueno, efectivamente, ahí tienes absolutamente toda la razón. Al no haberse, digamos, estudiado oficialmente esta unidad debidamente, hay bulos hasta aburrirse. Hasta aburrirse. Se empeñan en decir, mira, unos que se alistaron por hambre, otros por lavar su pasado, madre mía, otros sacados de las cárceles, otros porque no aguantaban la vida en los cuarteles. Bueno, pues ya está. Esos señores, alguno de ellos sabría escribir, digo yo. Y si alguno de esos señores sabía escribir, alguno sentiría la tentación de escribir y los habría escrito, aunque a lo mejor en régimen de Franco se le hubiera vetado la publicación de esos libros. Pero Franco murió en el año 75 y desde entonces uno ha podido publicar lo que le dé la gana y no han aparecido esos testimonios. ¿Por qué no hay testimonios de la gente que se alistó por hambre? Porque nadie se alistó por hambre. ¿Por qué no han aparecido testimonios de gente que sacaron de las cárceles? Porque no sacaron a nadie de las cárceles. ¿Por qué no han aparecido testimonios de los que se vieron obligados por sus oficiales? Porque nadie se vio obligado por sus oficiales. ¿Han aparecido testimonios de desertores? Sí. Sí que hubo desertores. Muy pocos, pero los hubo. Y sí que han aparecido. Por supuesto. Yo en el mogollón que tengo de documentación, tengo 2 de ellos, ¿eh? Uno está publicado y otro está inédito. Pero los que sí que existen, claro, estos 2 son 3 señores que eran totalmente comunistas, absolutamente comunistas, y decidieron aprovechar, la oportunidad para irse a la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Entonces, ese caso sí que hay. Vuelvo a decirte, son 70. De esos 70, me consta, igual hay alguno más, pero hay 2 testimonios escritos. ¿Qué pasa con esos testimonios? Bueno, uno de ellos, que se ha publicado tras la muerte del desertor, lo publicó su hijo, mm, lo lees y es espectacular. ¿Por qué? Porque es más anticomunista que nadie. El texto más anticomunista de ninguno de la División Azul. Y se puede entender. Tú tienes una fe loca en el comunismo, luchas por él a muerte, te juegas el tipo atravesando toda Europa, te juegas el tipo cruzando las líneas y llegas y ves lo que es la Unión Soviética. Para empezar, lo primero que hacen es te meten en un campo de concentración y te van a tener ahí hasta el año 54 que se muere Stalin. Para ese hombre es la mayor y más terrible decepción que ha sufrido nunca, ¿no? Así es que vuelve ferozmente anticomunista porque, entre otras cosas, ese hombre era un hombre de formación marxista y convencido, sabía mucho de economía, mucho más de economía que sus camaradas normales de la División Azul, ¿no? Entonces, el análisis que él puede hacer, y lo pone perfectamente por escrito, es: esto no es el comunismo, esto es un régimen esclavista. Así que imagínate la decepción tan tremenda que tiene. Y el otro testimonio, que es el que está inédito, este es muy típico, muy español, porque es un señor tan cabezota como somos los españoles. Y cuando deserta, lo meten en la cárcel y está como los demás hasta el año 54. Pero él insiste en que no, ha habido un error con él, porque, en fin, alguien que le quiere mal y le ha impedido que lo liberen.
Pero ahora que se va a incorporar a la sociedad soviética como persona libre, pues va a disfrutar de las maravillas del socialismo. Bueno, ¿qué le pasa a este señor? Que pasan los años y cada vez más se decepciona con la Unión Soviética. Y finalmente, en los años 70, llega a una conclusión increíble, y es que la Unión Soviética es un régimen fascista. Y entonces pide venirse a vivir a España. ¿Y sabes lo que pasa? Lo curiosísimo, que en España, como no tenía suficientes años cotizados, para que cobrar una pensión, alega, entre los años de cotización, el haber estado en la División Azul y los años como prisionero de la División Azul, la peripecia del presidente, ¿no? Pero vuelvo a decirte, como sí que hay prisioneros, perdón, como sí que hay desertores, aunque sean tan poquísimos, hay testimonios de desertores. Cuando alguien me lo enseñe el testimonio de uno que se alistara por hambre, uno, no te digo 50, ¿eh? Digo uno que diga: "Yo me alisté por hambre", ¿mm? Te vas a Ujú. encontrar Sí. con muchos hijos que te dicen: "Mi padre se alistó por hambre, mi padre". No, 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 no. No, 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 no. Eso, por eso te he dicho el marco que he marcado yo para este libro. Testimonios escritos por ellos, firmados por ellos. No me vale que un hijo diga que su padre se alistó por hambre. No, 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 no. ¿Y por qué no me vale eso? Por una sencilla razón. Como he conocido a muchos divisionarios, también he conocido a muchos hijos de divisionarios. Y te encuentras con que de un mismo divisionario, un hijo que simpatiza con las ideas de su padre, dice: "Mi padre, el más falangista, el más anticomunista, el más a". Y el otro hijo, el que es de izquierdas, dice: "No, mi padre se fue por lavar su pasado". O sea que yo, los testimonios, lo que digan los hijos, no me interesa lo más mínimo, ni lo más mínimo. Cero patatero. Me Ujú. interesa lo que digan ellos, lo pongan por escrito, que lo pongan por escrito y que lo firmen, y que yo pueda verificarlo. Los demás, mi padre se alistó, a la porra, vete a la porra. ¿Tú quién eres para hablar por tu padre? Tú dame la documentación de tu padre y dame el testimonio de tu padre. Tú no eres quien para hablar por tu padre, ¿no? Entonces, todo esto se habría evitado si se hubiera contado la historia debidamente. Pero como se ha tratado de ocultar hasta estos extremos que te he comentado, de que Sí, la revista de Historia Militar no publica más que un artículo desde el año 57 hasta el 2024, se dice pronto. Pues eso le da pie a todos los cantamañanas que se inventan cosas que después los testimonios de los divisionarios desmienten. Yo espero de verdad que este libro anime a los que tengan testimonios opuestos a sí, que lo sí. publiquen, porque yo no los conozco. No, y que sería muy atractivo, imagínate, ¿no? Se juntan, bueno, ahora ya no porque ya están muertos, pero que en su época se hubieran juntado varios veteranos de 10, 20, 30, 40 y dijesen, mira, nosotros nos fuimos forzados tal y cual y estamos muy enfadados con eso y ahora vamos a escribir un libro juntando todos los testimonios de nuestros compañeros que también estaban en esa situación y lo vamos a documentar y lo vamos a hacer por escrito. Pero claro, si no existe ese documento, todo lo que existe son, pues eso, iba a decir bulo, pero es que no me gusta la palabra bulo, pero bueno, consignas que se difunden por las redes sociales y tal, pero ya está. No, Sí, sí, sí. que Y no que es firme. no les importa decir barbaridades como esa que te he comentado, Sí, sí, el señor este que comenta que hubo 5.000 desertores. Dice: "Madre mía, cómo". Pero bueno, eso lo ves, como uno recopila todo tipo de documentación. Yo he leído, periódicos, publicados por exiliados, en concreto uno que es publicado por la CNT, que se hablaba de 8.000 desertores. sí, 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 sí. Así es que No, y menos mal que YouTube es serio, más o menos la gente es seria, la que ve YouTube y los comentarios, quitando alguno que se salga, la mayoría son serios, pero yo puedo, que estoy en varias plataformas más, en otras plataformas sí que se nota que hay otro nivel y todo el mundo es voluntario. Su frase más famosa es poner voluntarios, así como en interrogación, como diciendo, ¿qué estás diciendo de voluntario si se sabe que todos eran republicanos y tal, ¿no? Y te lo dicen de forma muy, muy fehaciente, o sea que bueno.